Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En esta noche vamos a ver que honrar a Dios con nuestros bienes demuestra nuestra fe en Él. Vamos a ver en el versículo 9 que honrar por obediencia es demostración de amor a Dios. Y en segundo lugar, en el versículo 10, vamos a ver que quienes honran a Dios con sus bienes serán bendecidos. Recién hablábamos de que a veces nos cuesta recordar las cosas, ¿no? A veces leemos la Biblia y se nos olvida. Pero ¿qué es lo importante? A lo mejor nunca nos vamos a lograr memorizar la Biblia completa, pero lo que debe ocurrir sí es algo, que debe ocurrir un cambio en la vida. Aunque no me acuerdo de lo que fue quizás la predicación de hace 3 domingos atrás, quizás no puedo recordar los puntos y todos los versículos que vimos, pero sí hay algo que debe ocurrir en la vida, que en la vida debe ocurrir un cambio. No me acuerdo de todo, pero hice un cambio de dirección en mi vida. Salí de aquí, me fui a mi hogar y ocurrió un cambio en mi vida. No me acuerdo exactamente la predicación del domingo, pero en ese día ocurrió un cambio en mí, o tomé una decisión, o encaucé mi vida hacia otro lugar, corregí algo que estaba haciendo mal. Así que olvidar no es problema. Lo importante es cuál es el cambio que el Señor quiere enseñarnos cada vez que abrimos su palabra. Y hoy vamos a ver que honrar a Dios con nuestros bienes demuestra nuestra fe en Él. Versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿De dónde proviene esta enseñanza de honrar a Dios con las primicias? Es decir, dar al Señor lo primero y lo mejor de nosotros. Eso está en Deuteronomio, capítulo 26, por favor, si usted me acompaña en su Biblia. Deuteronomio capítulo 26, el pueblo de Israel tenía que, cuando ocurría la cosecha, cada año, tenían que apartar para el Señor lo mejor, lo primero de la cosecha, la mejor porción de la cosecha, para honrar a Dios. ¿Y cuál era esta honra? Bueno, tenían que ayudar, por supuesto, a las viudas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenían que cuidar a los enfermos, a los huérfanos y también a los extranjeros que a veces estaban dentro del pueblo, ayudar a todas esas personas que lo necesitaban y también apartar para aquellos que estaban sirviendo a Dios, es decir, para los levitas. Deuteronomio 26, versículo 1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Cuál es ese lugar? El templo. Todavía no existe, todavía el pueblo de Israel está en el desierto, aún no entran a la tierra prometida, aún no ocurre la conquista de la tierra prometida con Josué, con Caleb, pero Dios se adelanta y les dice: cuando entren a la tierra, y cuando yo les diga el lugar donde yo les voy a pedir que hagan mi casa, mi habitación, esto es el templo, que lo va a hacer Salomón más adelante, y que justamente quien escribe este proverbio, capítulo 3, dice: allí quiero que lleven estas ofrendas. Y te presentarás, versículo 3 de Deuteronomio 26, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová, tu Dios. Y podemos seguir leyendo, versículo 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Dónde? En Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra
tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Y si quiere usted puede seguir leyendo el capítulo y todo lo que Dios enseña acerca de demostrar amor a Dios por medio de obedecer en cuanto a honrarle con nuestros bienes. No hay nadie que no pueda honrar a Dios con sus bienes. Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. Y esto debe ser por amor. Y no esperando una recompensa, porque de otro modo no sería amor, sino actuar por interés. Muchos creyentes dan a Dios, ofrendan, tratan de honrar a Dios con sus bienes, pero por miedo a que Dios les quite lo que tienen. Hay creyentes también que ofrendan a Dios, diezman, dan a Dios, pero por miedo a que Dios los castigue, a que Dios les dé una enfermedad, o que a Dios les permita un accidente en sus vidas. No, debemos cuidarnos de esto. Honramos a Dios con nuestros bienes que Él nos da por amor a Él, como una demostración de amor a Él, y como una demostración de que tenemos fe en que Él va a proveer todo lo que necesitamos materialmente. No es una actitud de amor si nosotros cerramos nuestro corazón y decimos, no, yo no doy nada a Dios, yo no ofrendo nada a Dios, no doy nada a la iglesia, no ofrendo, no participo en los diezmos por lo que sea que fuere, los motivos que tengamos, porque eso demuestra por lo menos dos cosas. Demuestra en primer lugar que no tengo fe en Dios, no creo que Él es quien da para mis necesidades, y en segundo lugar, no estoy demostrando amor a Dios porque no estoy obedeciendo algo que Él me está pidiendo. Es una actitud de amor, no es por interés y no debe ser por miedo. De hecho, en 2 Corintios, para que usted vea que esto es una enseñanza a través de toda la Escritura, capítulo 8, vemos que ofrendar para la obra de Dios es un privilegio. Vemos aquí en el capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y podemos seguir leyendo de cómo dar para la obra de Dios materialmente, por medio de los bienes que Él nos da, es una demostración de amor. Y estos hermanos eran pobres, las iglesias de Macedonia eran pobres, el cristianismo estaba siendo perseguido, por lo tanto ellos no tenían la posibilidad de desarrollarse, como podríamos decir, si lo trasladáramos a nuestra época. Si estuviéramos en una sociedad donde el cristianismo es perseguido, uno no podría tener trabajo, uno no podría tener ingresos. Sin embargo, estos hermanos de su gran pobreza dijeron a Pablo, permítanos por favor compartir lo poco que tenemos con ustedes. Vemos entonces que el dar
el honrar a Dios con nuestros bienes, no es una actitud de si tengo o no tengo, sino parte con una actitud del corazón. Y no importa si es mucho o poco, la actitud del corazón. Por eso también el mismo Pablo en otra ocasión dice que Dios ama al dador alegre, que nuestra actitud no debe ser ni con tristeza ni por necesidad, sino que debe ser como una demostración de amor. Y aquí continuamente dice gracia, obra de gracia, una obra de gracia. No tiene que ver con cantidad, con mucho o poco, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. Y usted puede seguir leyendo también allí el capítulo 8. En el capítulo 9 de 2 Corintios dice, versículo 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como una exigencia nuestra. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, lo hacemos de manera totalmente libre, sin ninguna obligación, sino delante del Señor. Dice aquí que los hermanos se prepararon. Ellos dijeron, queremos dar a la obra de Dios. Y se prepararon, lo pensaron. No es una actitud despreocupada, sino lo meditamos, está dentro del presupuesto, está dentro de lo que nosotros recibimos del Señor. Yo digo, quiero apartar esto para el Señor. Y no es una exigencia de parte de nadie. Es decir, ninguna iglesia, ninguna congregación le debe tener una actitud de exigencia hacia los hermanos para que lo hagan. Aquí vemos una actitud libre, generosa, que se espera de cualquier creyente. ¿Por qué no se exige? Porque se espera que sea la actitud normal y natural de cualquier verdadero creyente. Versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio dones a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, esto de dar en cuanto a lo material es un reflejo también de lo espiritual. Y cuando nosotros damos materialmente, no solamente vamos a ser bendecidos, si es la voluntad de Dios materialmente, sino también espiritualmente, que es incluso mejor y más importante. Volviendo por favor a Deuteronomio 8, y luego volvemos entonces a Proverbios. Deuteronomio ahora, capítulo 8. Estamos viendo que en primer lugar, honrar por obediencia es una demostración de amor. Obedecer a Dios es la demostración de que le amamos. Eso dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En primer lugar, debemos reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Debemos hacerlo por amor y no con un interés egoísta, como voy a dar para que Dios me bendiga. No es la actitud, sino que por amor, simplemente por obediencia, y la bendición que venga de vuelta, si es la voluntad de Dios, la recibimos como algo de gracia. En Deuteronomio 8, versículo 11 en adelante, vamos a ver que establece que todo lo que nosotros tenemos es de Él. Y que si nosotros tenemos fuerza en nuestras manos para trabajar, si el Señor nos permite prosperar, recibir, es porque Él lo permite. Es porque Él nos ayuda a hacerlo y no porque nosotros tengamos la capacidad por nosotros mismos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso,
lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó de la agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte el bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy en contra de vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que Dios le dice al pueblo de Israel un principio que es para el pueblo de Dios también. Todo lo que nosotros podemos hacer es porque Él nos da las fuerzas para poder tenerlo. No es porque nosotros tengamos la capacidad en nosotros mismos, y tenemos que recordarlo siempre, porque si no aquí hay un peligro, dice, te puedes llegar a olvidar de Él, olvidarte de Dios. Y dice que va a llegar un punto que vamos a empezar a adorar dioses falsos. Hoy día, incluso en nuestros días, hay dioses falsos, como el dinero, lo material, quiero tener lo mejor y lo más costoso, pero cuando se trata de honrar a Dios para nuestra bendición, decimos no. Eso significa, y estoy demostrando, que en mi vida tengo un Dios falso, un Dios idólatra. Honrar por obediencia al Señor, entonces, es una demostración de amor. Volvamos entonces a Proverbios 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Porque lo que se da para la obra de Dios, ¿cierto?, es la forma en que Dios pide para que se haga la obra de Dios. En aquel tiempo en Israel entonces era para sustentar a los siervos de Dios, que eran los levitas, para ayudar a los que tenían necesidad. Una honra que tiene que tener entonces el pueblo de Dios también es que dentro de los hermanos, dentro del pueblo de Dios, no debe haber necesidades. Si nosotros tenemos necesidad, debemos saber tener la confianza de decir, hermano, tengo necesidad. Y que se supla esa necesidad. En medio de nosotros no deberían haber hermanos con necesidades. Esa es una forma en que nosotros podemos honrar a Dios con nuestros bienes. Versículo 10. En segundo lugar, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En segundo lugar, quienes honran a Dios con sus bienes serán bendecidos. Y esto no es necesariamente automático. Quizás Dios no lo da inmediatamente. O quizás a veces en su voluntad Él no lo permite. A veces hay hermanos que podemos hacerlo una vez, pero no es nuestra actitud continua. A veces puede haber algún hermano que aparentemente honra al Señor con sus bienes, pero en su corazón lo hace con una actitud no de amor, sino a regañadientes. Para que podamos ver la bendición material y espiritual en nuestras vidas, debe ser una actitud continua de nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. No es solamente regocijarnos en una recompensa, es decir, yo voy a dar al Señor, voy a ofrendar, voy a participar de ayudar a otros, voy a participar en los diezmos, voy a participar en las ofrendas, porque así Dios me va a recompensar. No debe ser esa la actitud. ¿Cuál es la actitud? Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué es temor a Dios? Aborrecer el pecado, ¿cierto? Y obedecerle. Eso es temer a Dios. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, no es para mí una imposición, no es algo que yo lo voy a hacer con desagrado, porque me duele hacerlo. Tengo una actitud de no generosidad, tengo una actitud de egoísmo, no quiero dar, pero lo doy, porque si no, Dios no me va a bendecir. No. Salmo 112 dice, deleitémonos en el mandamiento de Dios. Voy a dar al Señor, voy a honrar a Dios con mis bienes, porque me deleito en hacerlo.
y porque yo sé que estoy bendiciendo la obra de Dios, porque yo sé que con lo que estamos dando estamos obedeciendo y glorificando al Señor y la obra de Dios va a crecer y va a avanzar. No me regocijo en que Dios me va a recompensar, me regocijo en que estoy obedeciendo. Y si el Señor me recompensa, es una añadidura nomás, una bendición extra que el Señor nos da. Si llega está bien, pero aunque no llegue, sigo confiando y sigo poniendo mi fe en Dios para mi provisión. No buscarla como un premio egoísta. Cuidado también en este caso con los ejemplos, porque a veces decimos, pero ¿cómo aquí hay una persona tan generosa, pero no recibe lo que aparentemente da? Cuidado, siempre fijémonos en la Escritura, siempre fijémonos en la Escritura. A veces hay hombres malos, Salmo 73, hay hombres malos que prosperan también y les va bien en la vida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con los ejemplos porque pueden ser engañosos. Recordemos que el Señor mira el corazón y que lo malo tarde o temprano va a salir y lo bueno también tarde o temprano va a salir. Pablo en Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hemos visto entonces, hermanos, en esta noche que honrar a Dios con nuestros bienes demuestra nuestra fe en Él. Demuestra que confiamos en Él para nuestra provisión. No confiamos en nuestras fuerzas de que soy yo el que lo hago. Deuteronomio 8 dice, Él nos da fuerzas para trabajar. Él nos da las fuerzas para que podamos obtener riquezas. Él nos permite tener un trabajo. Él nos permite tener un acceso, ¿cierto?, para poder sostener a nuestras familias. Eso nos va a proteger de cuidarnos, de no olvidarnos de Dios, de que Él nos da todas las cosas. Vimos en el versículo 9 que honrar a Dios, honrar por obediencia, es una demostración de amor a Dios. Lo hago por amor al Señor y amor a su obra. No porque Él me va a recompensar, no. Si lo hace, es una añadidura y nos gozamos en eso. No lo hacemos por interés, por una actitud egoísta, sino porque le amamos, le damos las primicias, le damos lo mejor a Él. Y en segundo lugar vimos en el versículo 10 que quienes honran a Dios con sus bienes serán bendecidos. Lo dice la Escritura. Si tenemos una actitud de amor, de obediencia, y es la actitud continua de nuestra vida, no nos va a faltar. El Señor nos va a proveer lo que necesitamos. Dice que nuestros lagares, nuestros graneros, tendrán abundancia. En aquel tiempo juntaban todo el grano y lo juntaban, ¿cierto? Y lo guardaban. Abundancia de grano, abundancia de grano. Y también los lagares rebosarán de mosto. Tanto el grano para hacer la harina, ¿cierto? Para preparar el aceite. También los lagares para producir el vino, el jugo de la uva. Todo eso es el símbolo de la riqueza, el símbolo de la abundancia, el símbolo del alimento para poder vivir. De la misma manera, si nosotros confiamos en Dios para nuestra provisión, Él nos va a dar siempre lo que necesitamos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a ser generosos, a entender que todo lo que tenemos es de Él y que dar al Señor, honrar a Dios con nuestros bienes es una bendición, es sin duda una bendición y Él nos va a bendecir si lo hacemos con un corazón generoso, agradecido y por amor. Oremos.